y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por este momento. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque nunca nos dejás, porque siempre estás con nosotros en todo momento, Señor. Siempre estás ahí con tu mano, sosteniendo nuestra vida, cuidándonos, librándonos de todo mal. Señor, gracias porque en ti, Señor, podemos estar confiados, podemos estar seguros. Saber, Señor, que nada de lo que nos suceda, Señor, estará fuera de tu perfecta y agradable voluntad para nuestra vida. Señor, te agradecemos por este tiempo, bendecimos la iglesia y gracias, Padre, por el tiempo que se avecina para nosotros. Señor, sin dudas que será un tiempo de alegría, de celebración, Señor, un tiempo de mucho más crecimiento y donde veremos las promesas que nos has hecho, Señor, en este tiempo cumplidas. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Cubrinos con tu sangre, cubrinos con tus ángeles, rodea nuestros hogares, nuestras casas, danos de tu paz, danos de tu bendición, Señor, y te agradecemos en esta hora por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo, vos que trascendés tiempo y espacio, te rogamos en esta hora que puedas trascender en este preciso momento por medio de tu palabra, Señor, y seguir edificando nuestra vida para, Señor, que podamos cumplir el propósito por el cual vos nos tenés en este tiempo aquí en la tierra. Señor, muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu paz en esta noche, Señor, guarde nuestra mente, nuestro corazón. Y Padre, te rogamos en esta hora, Espíritu Santo, tu asistencia, tu perfecta asistencia. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Fíjense lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús. Le está hablando a un hombre llamado Nicodemo y le está hablando del nacer de nuevo. Le está hablando de la importancia que tiene el hecho de que cada persona que viene a este mundo pueda volver a nacer. El nuevo nacimiento es el momento en el que nos encontramos con Cristo y nuestra vida vieja muere definitivamente para nacer a una nueva vida en Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Este hombre, a pesar de que sabía mucho, no entendía de qué se trataba esto. Entonces en un momento le dice, pero ¿cómo puede un hombre siendo adulto ya volver a entrar al vientre de su madre y de ahí nacer? Entonces Jesús le dice, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y a partir de ahí empieza a desarrollar todo un bosquejo, toda una explicación de lo que significa nacer de nuevo. Entonces en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu. Viento en la Biblia es traducido también como espíritu, ¿sí? Viento en la Biblia es traducido también como espíritu, por varias versiones. Me tomé también el trabajo de ir cotejando versión por versión y descubro que hay varias versiones que reemplazan, o varias, bien digo, versiones que en lugar a veces de poner viento ponen directamente espíritu. También significa soplo o significa aliento. La palabra viento es, entonces, espíritu es soplo y es aliento. Cuando esas palabras estén allí dando vueltas, tenemos que saber que está haciendo alusión, en definitiva, al Espíritu de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. La semana pasada, o el martes creo que fue, decíamos lo siguiente: siempre que nosotros busquemos la manera de entender un tema, tenemos que volver al Génesis una y otra vez.
¿sí? Porque si le hacemos a la Biblia decir cualquier cosa, estamos diciendo cualquier cosa, valga la redundancia. ¿Eh? Y a veces, como dice el famoso dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Termino diciendo lo que se me antoja y por eso la gente sale creyendo cualquier cosa. Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, fíjense lo que sucede ahí. Y quiero que podamos entender esto porque va a ser importante para lo que viene luego. Dice el texto, Jehová Dios formó al hombre, ya había formado todo lo demás, pero le faltaba a alguien, ¿sí? Entonces agarra un poco de barro y empieza a crear el Señor. Y dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Pero el hombre, hasta ahí, era un cuerpo sin vida, un cuerpo inerte, carente de vida. Estaba formado ahí con sus detalles, con su precisión de acuerdo al Creador, pero le faltaba algo. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? Sopla sobre su nariz, dice, aliento de vida. Luego de que el Señor sopla sobre esa cantidad de barro hasta allí, es que hay vida. A partir de ahí adquiere la vida de Dios el ser humano, porque era el mismo Espíritu de Dios el que estaba siendo volcado o envasado en esa cantidad de barro ahí. ¿Sí? Ahora, mientras, como dijimos, el soplo de Dios no vino sobre el hombre, no había vida en el hombre. ¿Qué pasó? Al soplar sobre el hombre, lo que Dios estaba haciendo era exhalar. El Espíritu de Dios salía de Dios, exhalaba su espíritu y el hombre lo inhalaba, lo incorporaba. ¿Sí? Recién ahí empezamos a tener vida. ¿Qué pasó? Bueno, ya sabemos que luego vino toda la cuestión del pecado, que fue la que hizo que el espíritu humano, el espíritu, muriera. Vos ves a muchas personas que físicamente están bien, de la cabeza están bien, hacen un montón de cosas, pero espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios. Otra versión de este mismo texto dice, entonces Dios, el Señor, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Ahora, el viento del Espíritu de Dios es el que provoca la vida del hombre. ¿Sí? No solo en la creación, sino que también lo hace luego para que se produzca el nuevo nacimiento. Lo que sucedió en el Génesis, a causa del pecado, se rompió. Entonces ahora el hombre, cuando viene a Cristo, necesita el soplo nuevamente de Dios para tener vida en su espíritu. ¿Sí? Eso es lo que sucede y eso es lo que ocurre y eso es lo que se llama nuevo nacimiento. La vida de Dios tiene que ser nuevamente soplada o impartida a nuestro espíritu para que podamos nuevamente espiritualmente estar vivos. Lo que pasó en Génesis, ahora lo vamos a ver retratado también en el Nuevo Testamento. Antes del pecado, el hombre estaba formadito, estaba perfecto, pero Dios necesitaba soplar su espíritu sobre esa persona. En este caso, el primer hombre que fue Adán. ¿Sí? El pecado vino y arruinó todo eso. Entonces ahora en el nuevo nacimiento necesitamos que se produzca lo que se produjo allá en el Génesis, que Dios vuelva a soplar sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo inerte, espiritualmente hablando, y que la vida del Espíritu pueda ser inhalada por nosotros y la podamos disfrutar y evidenciar. ¿Sí? Entonces, esto que sucedió en el Génesis es exactamente lo mismo que ocurre en el Nuevo Testamento. Pensemos esto. Génesis, un cuerpo inerte, carente de vida.
tuvo que venir el soplo de Dios para que ese cuerpo se despabilara de alguna manera y empezara a expresar la vida de Dios. El pecado lo arruinó, ¿sí? Cuando se produce el nuevo nacimiento, cuando tenemos un encuentro personal con Dios, el Espíritu de Dios viene nuevamente a nuestra vida y vivifica, le da vida a nuestro espíritu humano que estaba muerto. Nacemos a una nueva vida en Cristo. Fíjense lo que pasa, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, 1 y 2, ¿qué dice? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como la de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense lo que pasa ahí. Estaban todos reunidos como cuerpo, ¿sí? Estaban los 120 que habían quedado después de que Jesús se fue, estaban ahí orando, pero necesitaban algo más. Y lo que sucede acá es que nuevamente el soplo de Dios viene a darle vida a ese cuerpo que estaba allí reunido, a esos 120 que formaban parte de ese cuerpo. ¿Sí? Lo que sucedió en el Génesis vuelve a suceder acá en Hechos. Era necesario que el soplo de Dios viniera y que le diera vida a ese cuerpo, le diera justamente la potencia necesaria para que pudiese cumplir con el propósito de Dios. Ese soplo de Dios era necesario que sucediese, porque si no, esta gente no hubiese podido transformar el mundo como finalmente lo transformó, el mundo por aquel entonces conocido. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos vivenciar, que el soplo de Dios venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a menos que nosotros tengamos esa experiencia, nos podemos reunir, podemos orar como estaban los 120, podemos hacer un montón de cosas, pero la vida de Dios, el soplo de Dios, tiene que venir a potenciar lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Esta gente amaba a Dios, servía a Dios, oraba, se reunían, estaban juntos, pero necesitaban esa plenitud espiritual para poder avanzar en la dirección que tenían que avanzar. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó en este momento. Esa es la intención de Dios entonces al venir a nuestra vida y soplar con su espíritu sobre nosotros en forma personal y en forma colectiva. Vamos a ver 4 acciones que el viento, el espíritu, ejecuta en nuestra vida. 4 acciones que necesitamos comprender que son humanamente imposibles. Humanamente imposibles. Son más bien locuras y que de alguna manera no reflejan más que el gobierno de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de aquellos que hemos nacido de nuevo. Volvamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, versículo 8. La primera acción o la primera cuestión que yo tengo que tener claro es, yo no puedo controlar lo que Dios hace. Fíjense cómo empieza el versículo. Dice, ¿cómo empieza el versículo, el texto? El viento sopla. El viento sopla. Yo no puedo impedir que el viento sople. O alguno de ustedes ayer se paró y le dijo, ¿lo quiso detener el viento? ¿O lo quiso abrazar? Pará, calmate un poco. No podemos impedir que el viento sople, no podemos. Como tampoco podemos controlar lo que Dios hace. Viento, recordemos que viento es el Espíritu Santo de Dios, quien se mueve libremente y hace de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos impedir que el Espíritu se mueva, no podemos impedirlo. ¿Sí? Esa es la primera acción que yo tengo que tener claro. Yo no puedo impedir que el Espíritu Santo se mueva, no puedo, porque es Dios. Tenemos que comprender entonces que no podemos nosotros, como humanos limitados y aún siendo hijos de Dios, controlar aquello que Dios hace. El viento sopla y va a seguir soplando. Me guste o no me guste. Me despeine o no me despeine. El viento va a seguir soplando. Va a seguir soplando, porque esa es su naturaleza. ¿Sí? No podemos controlar lo que Dios hace, porque si acaso intentáramos hacerlo,
nos estaríamos convirtiendo en sus enemigos, en sus opositores. Estaríamos oponiéndonos a su plan y soberanía, y tenemos que tener mucho cuidado con intentar controlar lo que Dios hace. Ay, no, imagínatelo a Pedro, ahí predicándole a una cantidad de personas, ¿no? Luego se convirtieron en 3.000, pero imagínate que dijeran, no, pero por favor, hagamos esto más chiquitito porque no vaya a ser que se nos desbande y no vaya a ser que de repente no sepamos controlar. ¿Y quién somos nosotros? ¿Quiénes somos para controlar aquello que Dios quiere hacer? ¿Sí? No podemos controlar lo que Dios hace. El viento va a seguir soplando, el Espíritu Santo se va a seguir moviendo. ¿Y quiénes somos nosotros para intentar controlar lo que Dios hace? Si el Espíritu Santo se mueve y el Espíritu Santo está haciendo algo, no podemos controlar porque no está en nosotros esa facultad. ¿Sí? ¿Se entiende? El viento sopla. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que siga soplando cada vez con mayor intensidad. ¿Alguno de ustedes puede controlar el viento? No. Nadie. No tenemos ni la capacidad, ni el poder, ni la habilidad. Es más, ni siquiera se nos ha pedido que hagamos eso. ¿O ustedes encontraron alguna vez en la Biblia un mandamiento? Os pararéis y le diréis al viento tal cosa. No dice la Biblia eso. Lo mismo ocurre con el Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Cuando se trata de la obra del Espíritu de Dios en la vida de la gente, no intentemos hacer aquello que Dios no nos ha pedido, porque puede ser que nos estemos oponiendo a lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, con querer tener el control de lo que Dios hace. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Buenísimo. Fíjense cómo sería o cómo podríamos llegar a controlar esa acción. Tenés un montón de gente y se te ponen a hablar en diferentes lenguas. ¿De qué manera vos podés llegar a controlar esa acción? ¿Cómo hacés para que toda una cantidad de personas entiendan lo que vos les estás diciendo? Sería una locura. Ya de solo pensarlo es una locura. ¿Cómo hago para que personas que hablan otro idioma me entiendan a mí, que les estoy diciendo, cálmense, no hagan tanto barullo? No me van a entender. No me van a entender, porque eso no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que Dios hace. Ninguno de nosotros debe intentar controlar lo que Dios hace, porque se va a frustrar y porque se va a convertir en un enemigo de Dios, en un opositor. No podemos controlar lo que Dios hace. El viento sopla y va a seguir soplando. ¿Sí? Amén. Amén. Ahora, es imposible controlar lo que Dios hace, pero sí podemos apagar y contristar al Espíritu. ¿Sí? No podemos controlar lo que Dios hace, pero sí podemos apagar y contristar al Espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado. Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, cortito. Pablo ya estaba cerrando la primera carta a la iglesia de Tesalónica, y le está escribiendo y le está dando una serie de recomendaciones finales, más que recomendaciones, mandatos. Y entre esos mandatos le dice, no apaguen al Espíritu. Otra versión de ese mismo texto dice, no detengan la obra del Espíritu. No detengan la obra del Espíritu. Y una tercera versión dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Por no entender cómo opera Dios, o por querer entender la manera de operar de Dios, por el deseo de querer controlar lo que escapa de nuestro control, podemos apagar al Espíritu Santo. Por querer sugerirle a Dios cómo actuar, podemos apagar la obra del Espíritu, en nuestra vida y en la iglesia. ¿Sí?
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No, porque a veces pensamos que podemos darle una opinión a Dios de cómo hacerlo. Y Dios en realidad se maneja como Él quiere, como a Él le place. ¿Sí? Entonces, no tengo nada que controlar, me tengo que dejar llevar, como el viento, o impulsado por el viento, me tengo que dejar llevar. No tengo nada que controlar. Ese problema que a lo mejor estamos atravesando, lo que tenemos que hacer es que permitirle al Espíritu Santo que se mueva como Él desee. Señor, hacé como vos quieras. Yo no voy a condicionar, ni voy a limitar, ni voy a apagar tu obra. No puedo controlar lo que vos hacés, pero tampoco quiero controlarlo. Hacé como vos quieras. ¿Sí? Esa debe ser nuestra oración. Señor, hacé como vos quieras. Al fin y al cabo, vos sos Dios. Nuestro trabajo, tu trabajo y el mío es rendirnos por completo. Y entonces, aun cuando no entendamos los movimientos de Dios, tenemos que saber que siempre van a ser mejores que los nuestros. ¿Amén? Entonces, dejemos que el Señor haga como Él quiera. No intentemos controlar lo que Dios hace. Esto significa entonces que no podemos controlar al viento. No podemos controlar al viento, no podemos controlar al Espíritu Santo. No lo podemos controlar. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos a su obra y ceder totalmente para que Él haga como quiera, o lo que vamos a lograr es que Él se aleje. Pablo decía, no apaguéis el Espíritu, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, se contrista, se apaga, se aleja. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, porque aún siendo cristianos podemos hacer que la obra del Espíritu en nuestra vida sea condicionada, y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida empieza a secarse. Muchas veces es la sequedad que muchas personas experimentan, es básica y sencillamente que apagaron al Espíritu. Tenés que volver a encenderlo. Y ahí viene lo que Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Sí? Aviva. Cuando intentamos quitarle o agregarle a la obra del Espíritu es cuando lo apagamos, lo detenemos y por ende lo alejamos de nuestra vida. Mucho cuidado entonces con pretender controlar el movimiento del Espíritu Santo, que Él sople. Cuando oramos, que sea como Él quiera. Señor, vos querés moverte de esta manera, hacelo, sos Dios. ¿Sí? Amén. Lo segundo es que no podemos controlar lo que quiere Dios. No podemos controlar lo que quiere Dios. Vamos nuevamente a Juan. Juan capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice la primera parte? A ver. Dice, el viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. El viento sopla de donde quiere o hacia donde quiere. El viento sopla hacia donde quiere. Entonces, esto es importante también. El primer punto es, no puedo controlar lo que Dios hace, no lo puedo controlar, no está en mí controlar lo que Dios hace. El segundo punto, no puedo controlar lo que quiere Dios, ¿sí? No puedo controlar lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque es Dios, y si Dios quiere moverse de una determinada manera, lo va a hacer. ¿Alguno de ustedes puede decirle al viento cómo o hacia dónde soplar? Alguno se paró ayer y le dijo, al otro lado. Ninguno. Entonces tampoco podemos controlar aquello que quiere Dios. No lo podemos controlar.
Seguramente que en los días de mucho viento, alguno de nosotros dirá, pero ¿por qué no se va para otro lado el viento? ¿Y por qué no hace aquello? Por todas las complicaciones que puede generar. Pero más allá de que sea un deseo, no podemos controlar lo que hace el viento o lo que el viento en definitiva quiere hacer. ¿Sí? Así sucede con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos nuevamente en Cristo, cuando se produce el nuevo nacimiento, no está en nosotros hacer o controlar lo que Dios quiere. Debiéramos ceder el control para que en definitiva en nuestra vida se haga la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a pensar un poquito y vamos a tener un sincericidio. Muchas veces, ¿no le aconsejamos a Dios cómo hacer las cosas? ¿No lo sentamos muchas veces a Dios en el diván y le decimos, mirá, Señor, si yo fuera vos, yo te propondría o yo te diría que hagas tal cosa? ¿No? ¿O no pasa eso? Le aconsejamos a Dios cómo moverse, cómo hacer. Todos en algún punto lo hemos hecho. Le hemos dicho a Dios, mirá, Dios, me parece que esto no está bueno, me parece que sería, esta sería la mejor opción. Ahora, ninguno de nosotros puede controlar lo que Dios quiere hacer. Porque en definitiva, por algo es Dios. ¿Sí? Por algo es Dios. No podemos controlar la dirección en la que Dios quiere que caminemos o andemos, no está en nuestra potestad tal decisión. Como dijimos anteriormente, estas acciones son el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando la persona es nacida de Dios. Es conducida por el viento del Espíritu haciendo aquello que Dios quiere que hagamos. Cuando la persona no es guiada por el Espíritu de Dios, no ha cedido el control de su vida al Espíritu Santo, vos te das cuenta que en definitiva termina manejando ella y casi poniendo a disposición al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos esto. Estas acciones son el resultado de una vida rendida al Espíritu de Dios. Si nuestra vida no está rendida al Espíritu de Dios, lo que se va a terminar imponiendo es nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y ahí sí tenemos un problema. Porque muchas de las cosas en las que nos hemos equivocado ha sido que no hemos cedido el control de nuestra vida al señorío de Cristo. No le hemos entregado nuestra vida a Cristo en su totalidad. Señor, te entrego esto, pero esto me lo reservo. Señor, te entrego esto, pero esto me lo guardo para mí. Y 99% de una vida consagrada es igual a la nada, porque ese 1% que a vos te queda en tu mano puede significar el fracaso en tu vida. Ninguno de nosotros tomaría una botella de agua con 99% de agua pura y un 1% de agua de cloaca, porque sabemos dónde vamos a parar. Bueno, la vida cristiana es exactamente lo mismo. O el Señor tiene el 100% de las acciones de nuestra vida, o es igual a la nada, que le hayamos dicho Señor. Cuando vos vas al Evangelio, te das cuenta que Jesús le dice a los que iban y se presentaban de él en un momento les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Señor, pero en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, profetizamos esto y aquello y No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que nuestra vida sea conducida por el viento del Espíritu Santo. Que rindamos el 100% de nuestra vida. Entonces, ahí vamos a empezar a darnos cuenta la enorme diferencia que hay en vivir conducidos por el Espíritu Santo a vivir conducidos por nosotros. ¿Sí?
Mucha gente hace a Cristo Señor de ciertas áreas de su vida, pero el señorío de Cristo tiene que ser 100% en nosotros. Dios o Jesús no puede ser Señor de mi vida en una faceta, 2 horas del día de reunión, pero después hago con mi vida lo que a mí me place, lo que considero mejor, porque eso no es vivir bajo el señorío de Cristo. Yo no puedo controlar lo que Dios quiere hacer, no puedo controlarlo. No está en mí ni está en ninguno de nosotros. Cuando automáticamente intentamos controlar lo que Dios quiere, es cuando apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Jesús, al finalizar el texto, hace una aclaración bien pertinente. ¿Qué dice cuando termina el texto? Juan capítulo 3, versículo 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, ahí Jesús, para redondear la idea, lo clarifica todavía mucho más. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es aquel que es nacido del Espíritu? No puede controlar o no controla lo que Dios hace, no se pone en controlador o en contralor, ni puede controlar o no controla lo que Dios quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, se deja llevar. Sabe que el viento va a seguir soplando, pero él no intenta controlar, se deja llevar. ¿Sí? Amén. Amén. Lo que quiere Dios es que respondamos entonces a su buena, perfecta y agradable voluntad. Lo que Dios quiere siempre responde a eso. La voluntad de Dios es intocable. Nada ni nadie va a alterar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Nadie, nadie. No hay un virus que pueda alterar absolutamente nada. No hay una situación que a Dios lo saque de eje y diga, uy, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Mirá vos lo que están haciendo esto acá. No, ni siquiera el pecado arruinó el plan perfecto, el plan eterno de Dios. Nada ni nadie puede alterar la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Si en este tiempo tenemos que tomar una decisión en algún área de nuestra vida, lo más sabio es, Espíritu Santo, ¿qué querés hacer en mi vida y a través de esta situación? ¿Qué querés que aprenda? ¿Qué necesito ver? Abrí mis ojos, ayúdame a ver dónde está la respuesta. A veces vas a tener un montón de puertas delante tuyo y van a ser muy seductoras, muchas, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a saber identificar cuál es la puerta correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la puerta correcta? No todas las puertas que se abren delante nuestro vienen de parte de Dios. Hay una que es la que tenemos que abrir, la que tenemos que traspasar para encontrarnos con aquello que Dios ha preparado para nosotros. Seamos sabios, Espíritu Santo, guíame, ayúdame a discernir qué decisión tengo que tomar. ¿Sí? Amén. Amén. Número 3. El segundo era, no puedo controlar lo que quiere Dios. Número 3. No puedo controlar hacia dónde se mueve Dios. No puedo controlar el movimiento de Dios. Juan 3, 8. Seguimos ahí como texto de base. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Se parece a algunos que conozco. Que no saben ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Eh? ¿Alguna vez observaron los cambios bruscos? Sí. Esta es una zona donde el viento sopla constantemente. Estamos en una zona donde el viento es un común denominador del clima. ¿Vieron los cambios bruscos que a veces se provocan en los días de viento? Que a veces tenés un movimiento suave, una leve brisa y de repente una ráfaga que te despeinó. Bueno, esos son cambios bruscos que vos no podés controlar y que suceden también en días de viento. No podemos controlar la intensidad del viento. ¿Sí? No podemos controlar la intensidad con la que el viento sopla. Son los movimientos que también se provocan en el espíritu, hechos
capítulo 2, lo leímos recién, dice que descendió el Espíritu Santo, el soplo de Dios, el viento, descendió justamente como viento recio. En el Antiguo Testamento, vos lo ves a Elías, al profeta Elías, que es testigo de fenómenos naturales, un terremoto, viento, fuego, pero después también dice el texto, en Primera de Reyes, que no estaba Dios en esos movimientos, recién en un cuarto movimiento que aconteció ahí, un silbo apacible, recién ahí estaba Dios. ¿Sí? Entonces, todos estos fenómenos no los podemos controlar en el clima, no podemos controlar los movimientos del viento, no le podemos decir al viento, bueno, calmate. A veces quisiéramos que se calme, pero a veces pareciera que no nos escucha. Y a veces parece que hace la contra. Decir, bueno, calmate un poco, pues ya demasiado. Y se levanta con más intensidad. Bueno, así es el Espíritu Santo, así es Dios. No podemos controlar cómo Dios se mueve. No podemos estereotipar a Dios. No podemos decir Dios se mueve de esta manera, porque de hecho, cada vez que nosotros encasillemos a Dios, vamos a salir decepcionados. Si vos intentás estereotipar a Dios, decir Dios se mueve así, 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 vas a salir frustrado. ¿Por qué? Porque nunca Dios hace dos movimientos iguales. No repite Dios los movimientos. Dios es creativo por excelencia. Míralo a Jesús en los evangelios y te vas a dar cuenta que los milagros fueron absolutamente diferentes unos de otros. Se encontraba con diferentes ciegos, por ejemplo, y a uno le escupía armaba barro, ¿no? Escupía en tierra, armaba barro y después se lo ponía en los ojos. Hermoso. ¿No? Imagínate, todo sea por ver. Pero no hizo siempre lo mismo. Y se encontraba con uno que le decía, Señor, solamente di la palabra. Y ni siquiera la palabra, solamente decía, tu hija está sana, ve, tranquilo. ¿Sí? Y se encontraba con diferentes personas en necesidades, pero vos nunca lo veías al Señor repetir un mismo método. Y te voy a decir algo más. Muy rara vez lo veías a Jesús orar por las personas en necesidad. ¿Se dan cuenta? Muy rara vez vos encontrabas al Señor haciendo una oración, Padre, te pido. Una vez oró frente a la tumba de Lázaro. Pero ahí clarificó el panorama y dijo, yo sé, Señor, yo sé, Padre, que vos siempre me escuchás, pero lo hago esto por causa de la multitud, para que crean que vos me enviaste. Generalmente no oraba. Generalmente no oraba el Señor. Porque para eso se levantaba temprano, a la mañana, se apartaba, tenía su tiempo de oración con el Padre, su tiempo de intimidad, y después, de acuerdo a la agenda, hacía. ¿Sí? Entonces, no podemos controlar lo que Dios hace, cómo Dios se mueve, no lo podemos controlar. Dejemos que Dios sea Dios. Si Dios se quiere mover de una manera u otra, sigue siendo Dios. Si vos en este tiempo le estás pidiendo a Dios que se mueva en algo, déjalo que Él se mueva como quiere. A veces decimos, Dios, yo te pido que esto se dé. Y Dios dice, sí, yo te quiero bendecir en eso, pero no lo voy a hacer como vos querés. Y a veces nosotros seguimos orando y seguimos orando mal y controlamos lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios sea Dios. Que Dios sea Dios. Dios se mueve como Él quiere. No podemos controlar los movimientos del Espíritu de Dios. No intentes decirle a Dios cómo moverse porque vas a fracasar. Deja que Dios sea Dios. Vos y yo tenemos que alinearnos a lo que Él quiere hacer. Señor, ¿a vos te parece correcto? Hacelo como vos quieras, porque vos sos Dios. Yo simplemente soy tu hijo y me someto a tu gobierno y a tu señorío. Amén. A veces oramos y oramos mal y por eso hay respuestas a nuestras oraciones que nunca vemos. Porque le decimos a Dios cómo debe ser la respuesta. Señor, yo quiero que me bendigas con esto. Y a lo mejor no es eso lo que Dios quiere darte para tu bendición. A lo mejor Dios tiene otra cosa. No limitemos los movimientos de Dios. Dejemos que el viento del Espíritu se mueva como Dios quiere, hacia donde Él quiere.
Número 4, no puedo explicar cómo se mueve Dios. ¿Alguno de ustedes puede explicar cómo se mueve Dios? ¿Alguno de ustedes puede explicar cómo se mueve el viento? Así como no podemos explicar el movimiento del viento, ni podemos manejar o controlar sus acciones y efectos, tampoco podemos explicar cómo alguien puede nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Es un milagro, es un misterio. Es un misterio. Yo no puedo explicar cómo una persona puede nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. No lo puedo escribir siquiera. Porque es algo misterioso. Es algo que sucede. No está en mí el querer entender todo. Y eso es lo que a veces nos bloquea. Queremos entender todo lo que Dios hace. Y Dios muchas veces, en la Biblia vas a encontrar que hace silencio. Frente a ciertos planteos o ciertas preguntas, Dios hace silencio. Dios no tiene el deber ni tiene la obligación de darnos todas las explicaciones. Es Dios. Pero nosotros tenemos que madurar y entender que en lugar de pedirle a Dios explicaciones, lo que tenemos que pedirle es instrucciones. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo sigo? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? No le pidamos a Dios saber todo. Señor, yo estoy dispuesto a obedecer. ¿Qué querés que haga? Es un misterio espiritual tan grande y tan profundo como lo es Dios, el nuevo nacimiento. Es un misterio. Es un misterio. Es una verdad, pero es un misterio. Pasa, sucede. Gracias a Dios por eso, porque por esa razón es que nosotros hoy tenemos esperanza, porque hemos nacido de nuevo en Cristo. ¿Sí? Amén. Miremos lo que dice Salomón, Eclesiastés 11:5. Nadie sabe qué rumbo toma el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, ni cómo hizo Dios todas las cosas. Buenísimo. Fíjense lo que dice la versión Reina Valera. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Salomón ya se había dado cuenta, se había percatado de esto. No conocemos cuál es el camino del viento. Tampoco sabemos cómo se va formando el bebé en el vientre de su mamá. Tampoco conocemos cómo es Dios quien hace todas las cosas. No entendemos la obra de Dios. No la podemos entender. ¿Sí? Nuestra mente finita nunca va a comprender cómo es que Dios hizo y hace y hará todo lo que hizo, hace y hará. Lo único que nos compete a nosotros, lo único que nos resta es rendirnos a su voluntad, a su gobierno y declarar que dependemos solamente de Él y nadie más que de Él. ¿Sí? Amén. Eso es lo mejor que podemos hacer. Como es el viento, así es la obra de Dios. El Espíritu Santo va y viene y se mueve. Y se mueve. ¿Sí? Amén. Cuando descubramos que este es nuestro llamado, vamos a ver cosas increíbles de parte de Dios en medio nuestro y a través nuestro. Amén. Y sopla con